Actívate Deportiva, actívate, actívate. Motiva TV el 1520 AM. Actívate, actívate, actívate. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate Deportiva, actívate, actívate Deportiva. Muy buenos días a todas las personas que están sintonizando el día de hoy a Activa TV. Recuerda que nos estás viendo a través del TIVA Network, que se compone tanto en las transmisiones a través de televisión, a través de los medios de comunicación por internet y a través de radio. A todas esas personas que nos están escuchando ahora mismo, un saludo a través de 1520 AM. Mi nombre es Joe Vargas y el día de hoy vamos a tener un programa donde tenemos, como todos los martes, a nada más ni nada menos que a la doctora Angie González con los análisis y las investigaciones que ella nos trae aquí. Es importante que mucha de la información que presenta Angie son información que no caduca. Estos programas luego puedes buscarlo a través de las redes sociales para ver la información que ella trae, que es muy importante que la estudiemos. Cosas importantes que están pasando en el día de hoy es que pues nos levantamos con información como la de que la gobernadora inventó una plaza para atornillar a Verónica Ferrajoli y aparentemente va a estar ganando aproximadamente $17,000 mensuales. Verónica Ferrajoli, nosotros sabemos que básicamente la poca competencia que ella puede presentar para cualquier puesto, luego de la investigación y las cosas que se han visto con ella. Adicional a eso, también tenemos a Yanes Parra, que está bajo una investigación donde aparentemente es posible que no sea confirmada. Y estamos dirigiendo esto porque es la hora, estamos en mayo 6 y todavía no se ha confirmado todos los jefes de agencia de Jennifer González, lo que representa entonces sí una crisis en el área administrativa. ¿Y cómo nos está afectando eso? Bueno, pues que parece que no hay rumbo aquí en Puerto Rico en la política pública, pero si nos vamos a Estados Unidos, pasando por encima, es tal vez todo lo contrario. Estemos de acuerdo en desacuerdo con las cosas que está haciendo Donald Trump, al menos de mi parte. Algo bueno que está pasando es que estamos viendo cómo ellos pusieron un punto firme en contra de las narrativas que Harvard ha estado haciendo. Y esto lo demuestra porque la secretaria de Educación Federal, Linda McMahon, le cortó los fondos federales, o sea, todos los fondos federales a Harvard, y esto representa por un punto fulminante las razones para que le cortaran los fondos, y lo que está exigiendo el gobierno federal para devolverle los fondos son que ellos tienen que empezar a admitir a las personas basadas en méritos académicos. O sea, que la investigación proporcionaba que esa no era la razón por la que ellos estaban admitiendo personas. Eliminación de disfraz de política de identidad. Estamos hablando que eliminara todo lo que tiene que ver con la ideología de género. Las reformas disciplinarias internas, cooperación con agencias de ley federal y el cumplimiento con los fallos de la Corte Suprema en contra de la discriminación racial. Y en ese último inciso, lo que pasa es que sí se admitió por parte de Harvard que yo he estado promoviendo narrativas antisemitas. O sea que no es solamente un señalamiento, sino que Harvard ha dicho a través de una carta del presidente de Harvard contestando a esto, que ellos sí están de acuerdo en no continuar con las narrativas antisemitas, como si fuera algo sencillo el que una universidad del prestigio de Harvard estuviera promoviendo narrativas antisemitas. Así que en ese contexto, ¿verdad?, de las cosas tal vez más relevantes que están pasando en la política del día de hoy, vamos a sumergirnos entonces en la investigación que trae Angie. Y antes de eso, pues nos vamos con el Padre Nuestro para poder empezar entonces el programa. Llévatelo, señor director. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Muévete a la derecha, con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate Portiva. El tema del día de hoy es el informe sobre tratamiento de la disforia de género que se hace en los Estados Unidos. Y rápido que pasa eso, lo que me pasa por la mente es a Víctor Ramos y se apoya a los tratamientos hormonales. Pero vamos a preguntarle a quien hizo la investigación. Angie, ¿cómo estamos? Gracias por estar acá con nosotros y cuéntanos el día de hoy. Estamos muy bien, gracias a Dios. Y estábamos en espera de que este informe se publicara. Este informe se publicó hace poquito más de una semana. Y entonces estamos hablando del informe que se titula Tratamiento para la disforia de género pediátrica, revisión de la evidencia y mejores prácticas. Por ahí tenemos una ilustración de la portada de este informe. Obviamente el informe está en inglés. Y este informe, esta revisión, ahí la tenemos. Treatment for Pediatric Gender Dysphoria. Este informe, esta revisión de literatura, se le encargó al Departamento de Salud Federal bajo la orden ejecutiva 14187, firmada el 28 de enero del 2025, por supuesto. Así que esto es un trabajo que se hizo con mucha agilidad. Porque hay mucha evidencia, o sea, tampoco es que esto sea una cosa tan difícil de encontrar la información. Y el informe, y voy a citar, especifica qué cosa es el informe. Dice, no es una guía de práctica clínica y no emite recomendaciones legislativas o de política. Más bien, busca proporcionar la información más precisa y actualizada disponible con respecto a la base de evidencia para tratamiento de la disforia de género en esta población, el estado del campo médico relevante en los Estados Unidos y las consideraciones éticas asociadas con los tratamientos ofrecidos. El informe sigue diciendo, la revisión está dirigida a los responsables de la formulación de políticas, médicos, terapeutas, organizaciones médicas y lo que es más importante, a los pacientes y sus familias. Y yo recomiendo que usted entre por internet y usted busque este informe. Si usted es un legislador, si usted es un médico, si es un psicólogo, si usted es un familiar de algún menor que atraviesa por una confusión con respecto a su identidad sexual o que tiene un trastorno de disforia de género, es bien importante que usted accese esta información. Y yo quiero dar algún trasfondo, ¿verdad?, conforme a lo que aparece en este informe, para que podamos entender un poquito cuál es el issue con este asunto de los tratamientos de hormonizar y de operar a las personas, pero particularmente el informe se refiere a los menores. Este informe no atiende el issue de la disforia de género o de la reasignación de sexo en adultos, sino solamente en menores. Pero bueno, el issue es un issue similar. Y el informe dice, y cito, la disforia de género es una condición que implica angustia con respecto al propio cuerpo sexuado y o las expectativas sociales asociadas, ¿ok? Es importante que la gente entienda que el mero hecho de que un menor refiera que tiene incertidumbre, que está confundido con respecto a su identidad sexual, eso no significa que padezca disforia de género, ¿ok? La disforia de género tiene otros criterios clínicos adicionales que tienen que cumplirse para que uno pueda hacer el diagnóstico. Y en algunos casos, la disforia de género puede tener una presentación súbita, o sea, es algo que usted no lo ve, que se va construyendo a lo largo de meses o años, puede tener una presentación bastante súbita,
que es lo que en inglés se le llama el Rapid Onset Gender Dysphoria, una disforia de género de presentación rápida. Y entonces suele estar muy asociado a influencias de los medios de comunicación, de las redes sociales y al fenómeno del contagio social. En buen castellano, la moda. ¿Ok? Y un número cada vez mayor de niños y adolescentes en los Estados Unidos y en muchos otros países, principalmente en los países de Europa, son diagnosticados con disforia de género. De ese aumento vamos a hablar bastante. El informe dice, voy a citarlo, actualmente se estima que el 3.3% de los adolescentes en los Estados Unidos, eso es mucha gente, se identifican como transgénero y un 2.2% adicional cuestionan si pudieran serlo. ¿Okay? Sigue diciendo el informe, muchos han recibido tratamiento hormonal o quirúrgico para el malestar emocional asociado a esa sensación de ser del otro sexo. Y un estudio de 2023 publicado en el Journal of the American Medical Association encontró que entre el 2016 y el 2020, 3.215 pacientes de entre 12 a 18 años, estamos hablando de niños, ¿okay?, recibieron procedimientos quirúrgicos de senos o pecho relacionados con su identidad transgénero. Estas son estadísticas recientes en los Estados Unidos. Desde los 12 años. Desde los 12 hasta los 18 años. O sea, que hay niños que le hicieron operaciones para ponerles senos. Para ponerles o quitarles. Años. ¿Ok? Porque si son nenas, pues para quitarles. Si son niños, pues para ponerles. El informe sigue diciendo, existen al menos, y agárrese de la silla, existen al menos 271 instituciones que ofrecen este tipo de tratamientos en los Estados Unidos. Qué barbaridad. Es un montón. ¿Ok? El informe dice, a nivel internacional existe un intenso desacuerdo sobre la mejor manera de atenderlo, de atender a estas personas trans. Y en los Estados Unidos el enfoque actual para tratar la disforia de género pediátrica se alinea con el modelo de atención de afirmación de género recomendado por la Asociación Mundial de Profesionales de la Salud Transgénero, lo que por sus siglas en inglés es el WPATH. Y este modelo enfatiza el uso de bloqueadores de la pubertad y hormonas del sexo opuesto, así como las cirugías, y arroja sospechas sobre los enfoques psicoterapéuticos para el manejo de la disforia de género. En los Estados Unidos, sigue diciendo el informe, las guías clínicas más influyentes para el tratamiento de la disforia de género pediátrica son publicadas por esta organización y por la Sociedad de Endocrinología. La Sociedad de Endocrinología en los Estados Unidos ya se ha alejado tanto de lo que es la evidencia científica y es una organización profesional que se dedica más que nada a seguir una línea ideológica particular. El informe sigue diciendo, estas recomendaciones al uso de bloqueadores de pubertad, estas organizaciones, estas dos que mencioné, recomiendan el uso de bloqueadores de pubertad tan pronto se presenten los primeros signos de pubertad, que pudieran ser tan temprano como de 8 a 9 años de edad. ¿Ok? O sea, un niño que a los 5, 6 años, 7 años está refiriendo una incertidumbre con respecto a su identidad sexual. Estas organizaciones recomiendan que tan pronto aparezcan los primeros signos de pubertad, ahí inmediatamente se empiece a medicar a este niño o a esta niña, ¿ok? Sigue diciendo el informe, una revisión sistemática reciente de la calidad de las guías internacionales no recomendó ninguna de estas guías para uso clínico después de determinar que carecen de rigor y transparencia en el desarrollo. Así que estas organizaciones, que son las que están influenciando
poderosamente en los clínicos en los Estados Unidos, y eso incluye Puerto Rico, sobre cuál es el modelo para atender a estos menores con incongruencia, con incertidumbre, con confusión en su identidad sexual. Estas organizaciones ya se ha demostrado que la información que ellos presentan no es confiable, ¿ok? No es confiable porque carecen de rigor y de transparencia en el desarrollo. En el proceso del desarrollo de eso que se llaman los estándares de atención en su versión número 8, que es la edición más actualizada, esta organización, la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero, suprimió, y esto es información que se constató desde los pasados 2 años, ha ido saliendo mucha información sobre esto. Ellos suprimieron las revisiones sistemáticas que sus líderes creían que socavarían su enfoque de tratamiento favorito, que era la hormonización y las operaciones. Los desarrolladores de estos estándares de atención también violaron los requisitos de gestión de conflictos de intereses y eliminaron casi todos los mínimos de edad recomendados para las intervenciones médicas y quirúrgicas en respuesta a presiones políticas, porque hay organizaciones que son activistas en esta cosa de la diversidad sexual, que están constantemente metiendo presiones ideológicas y políticas sobre las organizaciones profesionales, y las organizaciones profesionales que se prestan para esto, pues empiezan a darle forma a una supuesta investigación que está muy parcializada para entonces crear la impresión de que existe evidencia científica que justifica este tipo de tratamiento. El informe sigue diciendo que a pesar de que ellos, o sea, estas organizaciones, redujeron los criterios de elegibilidad para el acceso a los bloqueadores de la pubertad y las hormonas del sexo opuesto y las cirugías, hay pruebas convincentes de que las clínicas de género en los Estados Unidos ni siquiera se adhieren a esos criterios que son tan permisivos, a esos criterios que no cuentan con una evidencia científica rigurosa. Así que mire lo escandaloso de esto. Las organizaciones que están creando los estándares de tratamiento para las personas con disforia de género, lo que han hecho es crear una evidencia falsa para crear estos dichosos estándares, pero la mayoría de las clínicas que están trabajando estos tratamientos ni siquiera se están adhiriendo a esos estándares fraudulentos y están haciendo lo que les da la gana, ¿ok? Por eso es que uno escucha muchos testimonios y referencias de personas que van a una de estas clínicas y la entrevista con el profesional de la salud, el médico, es una entrevista que dura media hora, 1 hora, y luego una entrevista con un profesional de la salud mental que pudiera ser hasta un trabajador social clínico. Ni siquiera es un psiquiatra, ni siquiera es un psicólogo clínico. Y entonces, después de esas 2 entrevistas, en esa primera cita en donde se hacen las entrevistas, ¿verdad?, el cernimiento inicial, ya ahí se empiezan a hacer las recetas y las recomendaciones para los bloqueadores de pubertad o para las hormonizaciones. Y entonces esto es escandaloso. Y esto es lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en Europa. El informe sigue diciendo, las voces de los denunciantes y las personas que detransicionan, o sea, los que hicieron un proceso de cambio de sexo y luego se dieron cuenta de que esto no resolvía sus problemas psicológicos y decidieron volver otra vez a hacer los cambios que se podían retornar, ¿no? Pues estos denunciantes y estas personas que detransicionan han desempeñado un papel fundamental a la hora de llamar la atención del público sobre los riesgos y daños asociados a la transición médica pediátrica. Sus preocupaciones han sido descartadas, desestimadas o ignoradas por destacados defensores y profesionales de la transición médica pediátrica. Cada vez que una de estas personas que detransiciona o estos padres que empiezan a hacer las denuncias, pues cada vez que empiezan a alzar su voz, pues a esta gente hay que cancelarlos, hay que bloquearlos, hay que buscar la manera de silenciarlos. A los profesionales de la salud
que hemos estado haciendo señalamientos sobre esto, también pues entonces nos disparan encima la cacería de brujas, porque esto no es el discurso al que un profesional de la salud se supone que se vea obligado a sujetarse para que siga siendo políticamente correcto, ¿ok? El informe sigue diciendo, la evidencia del beneficio de la transición médica pediátrica es muy incierta. Lo voy a repetir. La evidencia del beneficio de la transición médica pediátrica es muy incierta, mientras que la evidencia del daño es menos incierta. O sea, hay más evidencia de los daños que provoca que la evidencia de los beneficios que puede provocar, ¿ok? Cuando las intervenciones médicas plantean riesgos de daños innecesarios y desproporcionados, los proveedores de atención médica deben negarse a ofrecerlas, incluso cuando los pacientes las prefieran, las soliciten o las exijan, ¿ok? O sea, un paciente puede llegar a la oficina de un médico o de un psicólogo y decir, yo me siento del sexo opuesto y yo quiero que usted me integre en este tratamiento. ¿Sabe qué? Si realmente esa no es la mejor alternativa terapéutica, se supone que el profesional de la salud se niegue a ofrecerle ese servicio a un paciente. De lo contrario, sigue diciendo el informe, aumenta el riesgo de daño y se reduce la medicina al consumismo, amenazando la integridad de la profesión y socavando la confianza de la autoridad, en la autoridad médica. Ahora, quiero salirme un poquito de lo que dice el informe, porque quiero que veamos algo acerca del negocio de la reasignación sexual. Estos tratamientos de reasignación sexual son un negocio como cualquier otro negocio de la industria de la salud. En abril del 2024 se publicó una revisión de literatura similar, pero esto fue una revisión independiente, no ordenada por ningún gobierno. Y esta revisión se conoce como el CAS Review. Tenemos por ahí también la portada del CAS Review. Ahí está. Se llama CAS Review porque fue realizado por la doctora Hilary Cass en Reino Unido. Y en los pasados años, varios países en Europa han comenzado a prohibir las terapias de reasignación de sexo por la mucha evidencia que ha surgido acerca de los riesgos y por demandas por daños que se han presentado y se han ganado en tribunales, ¿ok? Así que para que usted entienda el panorama acá en Estados Unidos, acá todavía están insistiendo en tratar de mantener una línea ideológica por encima de estos tratamientos de la salud, pero ya en Europa muchos países están empezando a retirarse porque es que ya no hay manera de sostener la mentira que representa el decir un niño tiene confusión con su sexualidad, vamos a intervenirlo para dañar su proceso natural, ¿verdad? Inhibir su proceso natural hormonal durante la pubertad para que eventualmente cuando ya sea más grandecito se le empiecen entonces a introducir hormonas del sexo opuesto y se empiecen entonces las operaciones para crear un cambio cosmético, porque un hombre nunca va a ser mujer y una mujer nunca va a ser hombre. Uh-huh. Ese tratamiento no existe, ¿ok? Un hombre va a seguir siendo hombre, una mujer va a seguir siendo mujer, pero en el caso de que entre entonces en un proceso hormonal y de operaciones, va a ser un hombre o una mujer mutilado. Que ese es el tratamiento que está defendiendo Víctor Ramos. Ese es el tratamiento que está defendiendo Víctor Ramos, ¿ok? Y ya mismito vamos a hablar de Víctor Ramos y del 350. El café está bueno. En los pasados años, ya mencioné, hay países que se han ido alejando, ¿verdad? Y entre esos países se encuentran Noruega, Reino Unido, Suiza, Dinamarca,
Francia, Finlandia, ¿ok? O sea, no son poquitos y son países bien liberales. Sí, sí. Okay. O sea, aquí no estamos hablando de países muy conservadores, estamos hablando de países muy liberales. Y ahí tenemos un par de fotos de noticias. Y el medio es liberal también. Exacto. Y los medios que están, oye, medios como Forbes, pues mira, están anunciando, mira, esto es lo que está pasando. Los países europeos se están retirando de estos tratamientos de reasignación de sexo. El aumento astronómico en los alegados casos de disforia de género provoca mucho cuestionamiento. Del informe que preparó el Departamento de Salud Federal, tenemos una gráfica, una imagen. Mire ahí, esto es el crecimiento, el aumento en casos de disforia de género en niños y adolescentes de 2009 a 2016. Y entonces, mire la pendiente, cómo aumenta, y te dice, pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que es que hay algún químico en el conflay que hace que los niños, ¿verdad? ¿Qué es lo que justifica que haya un aumento tan impresionante en el referido de que no tengo claridad con respecto a mi identidad sexual? Y el crecimiento que se estima, y ahora vamos a hablar de la industria, porque la reasignación de sexo es una industria. El crecimiento que se estima para la industria de reasignación de sexo es impresionante y quiero ver algunas compañías que se dedican a hacer estas evaluaciones de mercadeo para saber dónde es que la gente debe invertir su dinero. Tengo la primera imagen del Research Nester. Ellos dicen que la industria de reasignación de sexo, ahí lo tenemos, va a crecer, va a tener un aumento de 802 millones de 2024 a 3.42 billones en 2037. ¿Ok? Este es el Research Nester. Y esto es la industria, ¿verdad? El mercado de las cirugías de reasignación de sexo. Dame la siguiente. Aquí tenemos otra compañía similar. El Zion Market Research Report pronosticó que el aumento podría alcanzar de 8.96 billones para el 2032. ¿Ok? O sea, eso es ya mismo. Tener una industria de 8.96 billones en los próximos años. Y en la próxima, el Grand Review Research pronosticó aumentos similares. Entonces, en esta gráfica es el aumento para el 2030, o sea, esto ya en 4 años y medio, y mire cómo va creciendo desde el 2020 hasta el 2030, y ellos la categorizan por el tipo de intervención que la persona solicita. ¿Cuál va a ser el crecimiento en las mastectomías, en las mamoplastías, en la feminización, la cirugía para la feminización de la voz, etcétera, etcétera, etcétera? Y entonces tú dices, DeAndre, hay una cirugía para feminizar la voz. Claro, oye, estas personas que se meten, estas personas que se meten en estos procesos clínicos, al final terminan con más operaciones que Frankenstein. Sí, o sea, esto y quiero que sepas que yo conozco que hay unas personas que terminan bien enfermos. Sí, bien enfermos, y personas que yo amo. Ahora voy a hacer ese, no que conozco, personas que yo amo que tienen unos problemas bien graves. Lo que pasa es que no sabía que yo pensaba que la voz cambiaba solamente por la parte hormonal. No, es que hacen una intervención específica. Se hacen operaciones específicas en el área de la laringe, las cuerdas vocales, para feminizar la voz o para masculinizar la voz. Sí, o sea, esto es una operación detrás de otra. La gente se cree que van a meter a esta persona un día al quirófano y al otro día este hombre va a salir mujer o esta mujer va a salir hombre. No. Esto es un proceso bien largo que conlleva mucha medicación, que conlleva muchas intervenciones quirúrgicas. Y la depresión es bien grande. Y la depresión no
no porque esté pasando por situaciones, es que la parte hormonal, pues entonces empieza a afectar a las del cerebro. Esto es un hecho. Vamos a hablar de eso ya mismito. Mira, en el informe también se incluye lo que significa, o sea, un resumen, un repaso de lo que es la investigación con respecto a las recomendaciones de psicoterapia en vez de hormonización y cirugía, que es el modelo de tratamiento que estas organizaciones rechazan. ¿Ok? Y este aumento en los casos de disforia de género se da sin que exista una crisis que lo explique. ¿Ok? Y entonces es muy probable que una buena cantidad de estos casos de supuesta disforia de género realmente sean casos mal diagnosticados. ¿Ok? Como usted se acuerda cómo era la cosa en las estadísticas del Departamento de Salud cuando el COVID, ¿okay? Que cualquier estornudo ya era un diagnóstico de COVID y entonces tú tenías estos montones de casos de COVID y cuando venías a ver eran estadísticas infladas, eran estadísticas fabricadas, ¿ok? Pero había una industria que había que alimentar, que era la industria de las vacunas. Pues aquí está pasando exactamente lo mismo. Sin que haya ningún otro fenómeno que lo explique, en los pasados 15 años, el aumento en los supuestos trastornos de disforia de género ha crecido tanto y no sabemos por qué. Pero lo más importante no es que no sabemos por qué. Es que los profesionales que están trabajando en este campo no se lo preguntan. No se lo preguntan. Oiga, con el caso del autismo, es ahora, porque está Robert Kennedy en el Departamento de Salud Federal, es ahora que se están haciendo investigaciones para determinar qué es lo que explica el aumento tan excesivo en casos de autismo en los Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, hace 30 años, el autismo era 1 en 100,000 y ahora el autismo es 1 en 36. Y tú dices, ¿cómo va a ser? ¿Qué pasó aquí? Pues entonces no podemos solo decir, pues necesitamos más servicios para los autistas y más tratamientos y más terapistas y más fondos para los autistas. Oiga, necesitamos averiguar qué es lo que está haciendo que los chicos tengan este diagnóstico y si es que están bien diagnosticados. ¿Ok? Entonces, en el asunto de la disforia de género pasa exactamente lo mismo. Pues aquí hay un aumento vertiginoso en los casos de disforia de género, pero entonces los profesionales no se preguntan o a los profesionales no les conviene, no se les permite empezar a hacer esta investigación, porque si tú empiezas a hacer una investigación que no sea políticamente correcta y que no vaya por la línea de las ideologías de la diversidad sexual, te van a caer arriba. Y no te van a dar financiamiento para tu investigación. Y te van a destruir tu reputación profesional como investigador. Eso es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, los criterios diagnósticos para la disforia de género se basan únicamente en informes subjetivos y observaciones conductuales en los pacientes. ¿Ok? ¿Cómo se diagnostica esto? Un menor viene a donde un profesional y expresa que se siente de tal o cual manera. Y el profesional hace unas observaciones. Y de ahí es que se basa ese diagnóstico. Oiga, ese tipo de diagnóstico es común en la salud mental, porque una buena parte de los diagnósticos de la salud mental se hacen a base de lo que se llaman signos y síntomas. Signos es esa cosa que tú observas y los síntomas es lo que la persona te refiere, ¿ok? Pero tú no puedes salir corriendo a coger el relato de un menor que por definición los menores no tienen todavía bien desarrollada su inteligencia emocional. Les da trabajo identificar y expresar ese mundo de las emociones. Esto es puramente fenomenológico. Y entonces, imagínense,
a un niño o un adolescente se me sienta en mi oficina y yo le pregunto, ¿cómo tú te sientes hoy? Y me dice, normal. ¿Ok? ¿Qué es normal? ¿Qué significa normal? Y entonces nosotros tenemos que recurrir a una serie de estrategias, de técnicas, dependiendo de la edad que el chico tenga. Bueno, pues a lo mejor le presento una gráfica con muchas caritas que presentan diferentes expresiones emocionales. Y le digo al niño, ok, ¿cuál de esas caritas te describe mejor? Ah, pues esta. Ah, pues eso quiere decir que tú te sientes hoy aburrido. Ah, sí, me siento aburrido. Pues, y entonces vas sacando esa información. Con un adolescente, pues a lo mejor no le presentas las caritas, pero le presentas una lista de 20 palabras que describen emociones. Y entonces le dice, ok, léete esta lista de estas palabras y dime cuál de ellas describe mejor cómo tú te sientes hoy. Y entonces ese adolescente, después que las lee, dice, bueno, pues me siento frustrado. Ah, pero ahorita me dijiste que te sentías normal. Eso quiere decir que lo normal es sentirte frustrado. ¿Okay? Entonces, ese es el trabajo que se hace en la dinámica con un paciente, especialmente con un paciente pediátrico, para tú poder penetrar en su mundo emocional, lograr que él lo entienda, lograr que él lo exprese y lograr tú entenderlo. Eso no se logra en una sesión de media hora, señores. Eso no se logra, eso es imposible lograr en una sesión de media hora o de una hora, ¿ok? Entonces, es de ahí de donde nosotros sacamos los diagnósticos. Por lo tanto, el trabajo para llegar a ese diagnóstico tiene que ser mucho más elaborado, mucho más cuidadoso, mucho más profundo, ¿ok? Cuando un niño o una niña me dice, es que yo me siento que soy del otro sexo, de hecho, ellos ni siquiera usan esa terminología. Una nena viene y me dice que yo me siento que soy nene. O sea, ese es el nivel que ellos te pueden expresar. Y entonces, pues no se supone que a ellos llene un papel y lo refiera a una clínica para que empiecen a darle bloqueadores de pubertad. Se supone que yo empiece a explorar. ¿Ok? ¿Y por qué tú me dices que te sientes nene? Cuéntame. Y yo tengo que explorar un montón de cosas. Yo tengo que explorar historial de trauma. Yo tengo que explorar si ese niño ha sido sexualizado. Yo tengo que explorar cuáles son los programas que ve, si ese niño tiene tecnología, si está en las redes sociales. Yo tengo que explorar cuál es la relación con el padre del mismo sexo, con el padre del sexo opuesto. Señores, esto es un mundo inmenso que hay que trabajar para tú poder llegar al diagnóstico de disforia de género. ¿Ok? Y además, en este mundo de lo fenomenológico, en la salud mental, no hay marcadores fisiológicos o bioquímicos que puedan ser verificables, no hay imágenes, ¿verdad?, para hacer evaluación del paciente. O sea, usted no le puede mandar a hacer un laboratorio, ni mandarle a hacer un MRI, para ver si con eso usted se apoya en el diagnóstico, ¿ok? Angie, cuando tú dices que hay un diagnóstico es porque se considera una enfermedad de salud mental. Se considera una enfermedad. Mira, tu pregunta es bien importante. Los activistas de la diversidad sexual dicen que la disforia de género no es un trastorno porque el DSM-5, el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, en el título de esa sección, dice disforia de género y no dice trastorno de disforia de género. ¿Okay? Pero está en el DSM-5. Es un disparate. Mire, el DSM-5 no es un libro de recetas de cocina. El DSM es el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. De la misma manera que la disforia de género no se titula trastorno de disforia de género, la bulimia no se titula trastorno de bulimia. ¿Okay? Sí, es que yo, que no soy especialista en eso, lo que pienso es, bueno, pues si tiene un trastorno, yo tengo que tratarlo, no de alguna manera promoverlo. Claro. O sea, si está en el DSM, es una condición patológica a menos que esté contenida en un capítulo que está bien al final, que se titula Otras condiciones que pueden requerir intervención clínica. ¿Okay? Y ahí no está. Y ahí no está. Okay.
Ahí no está. Ahí lo que están es los problemas familiares, problemas laborales, otro tipo de cosas. Ahora la ponen ahí porque te escucharon. Para la próxima revisión del libro. Para el DSM-6 lo van a meter allá. ¿Ok? Entonces, además, y esto es bien importante, esto es súper importante, subraya aquí que esto viene en el examen. El curso natural de la condición de la disforia de género tiende hacia la resolución del trastorno en ausencia de intervenciones médicas, ¿ok? Una buena cantidad de los pacientes de disforia de género, de los bien diagnosticados pacientes de disforia de género, usted lo único que tiene que hacer es tratarlos de manera psicológica para atender otros issues periferales y para ir haciendo una observación paciente para ir viendo cómo evoluciona. Y en la inmensa mayoría de los pacientes, el paciente de paso a la adultez va resolviendo de manera armoniosa con su biología y hacia la heterosexualidad. Y eso no lo digo yo. Vamos a ver quiénes lo dicen. Ahí tenemos en una imagen del Handbook de Sexualidad y Psicología de la Asociación Americana de Psicología. Esta es la edición de 2014. Este manual son 2 tomos y este es probablemente el documento más importante de la Asociación Americana de Psicología sobre el tema de sexualidad y psicología. De hecho, la editora principal de este documento es una persona que ella misma, la doctora Lisa Diamond, que ella misma pertenece a la diversidad sexual, ¿ok? Y en la página 562 dice que el 85% de las féminas y el 94% de los varones que expresan incertidumbre respecto a su identidad sexual resuelven de manera natural hacia la heterosexualidad al llegar a la adultez. Por lo tanto, si esto es una condición que va a ir buscando un cauce natural hacia la heterosexualidad y hacia la congruencia con la propia biología, ¿por qué tenemos que agarrar esta quebrada y cambiarle el cauce? ¿Me siguen? O sea, vamos a dejar este paciente, vamos a atender las otras condiciones coexistentes, ¿ok? El review que mandó a hacer el Departamento de Salud dice, y voy a citar, los tratamientos recomendados por el enfoque medicalizado son invasivos, generalmente irreversibles, no hay vuelta atrás, y sus supuestos beneficios se basan en evidencia de baja calidad. Además de la infertilidad y el deterioro de la disfunción sexual, los daños anticipados incluyen efectos adversos en la salud de los huesos, la función cardiovascular y posibles impactos negativos en el desarrollo del cerebro. La ideación y el comportamiento suicida se asocian de forma independiente con otras condiciones comunes entre niños y adolescentes diagnosticados con disforia de género, porque la inmensa mayoría de los niños diagnosticados con disforia de género tienen otros diagnósticos coexistentes, ¿ok? El informe sigue diciendo, la ideación y la conducta suicida tienen estrategias de manejo psicoterapéuticas conocidas. O sea, pues no hay que salir corriendo a operar a alguien porque dice que se quiere quitar la vida. Las ideas y las conductas suicidas tienen modelos terapéuticos efectivos para atenderlos, ¿ok? Mira lo que dice este informe. No se ha encontrado una asociación independiente entre la disforia de género y el suicidio. Esa cosa de que el niño dice que es del otro sexo y que hay que salir corriendo a hacerle bloqueadores de pubertad y ponerle hormonas y a operarlo porque si no se suicida. No se ha encontrado una asociación independiente entre la disforia de género y el suicidio. Y no hay evidencia de que la transición médica pediátrica reduzca la incidencia del suicidio. ¿Ok? La inmensa mayoría que refieren ideas suicidas por depresión. ¿Ok? Y la depresión no necesariamente está asociada
a la disforia de género, ¿ok? Los menores con disforia de género, sigue diciendo el informe, suelen tener otras condiciones tales como depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, trastorno dismórfico corporal, conductas autodestructivas e ideas suicidas. Y escuche esto, el 70% de los casos, estas condiciones se presentan antes de la disforia de género. Así que el niño tenía ansiedad, o el niño estaba deprimido, o el niño tenía un trastorno dismórfico corporal, o el niño tenía anorexia y bulimia, y después es que surge la disforia de género, ¿ok? Así que la disforia de género en el 70% de los casos es un trastorno secundario, no es el trastorno primario. Por eso es que cuando uno tiene a estos menores en terapia, uno empieza a trabajar con esas cosas y en el paso del proceso, ¿saben qué? La disforia de género desaparece sola. El problema es que los que viven de la industria de la reasignación de sexo no quieren que la disforia de género desaparezca porque le matan la gallina de los huevos de oro, ¿ok? El informe sigue diciendo, la psicoterapia para la exploración de la sexualidad y para el aumento de las condiciones comórbidas presenta buenos resultados con niveles de riesgos bajos. No le ponga a su niño en manos de una persona que deriva beneficio de hormonizar y de operar a su hijo. Ponga a su hijo en manos de una persona que le va a dar un seguimiento conservador, que lo va a atender psicológicamente y psiquiátricamente si fuera también la necesidad, y que va a ayudar a ese menor a ir resolviendo los conflictos psicológicos que le hacen estar inconforme con su realidad biológica, porque eso presenta muy buenos resultados con muy pocos riesgos, ¿ok? El modelo ideal indicado es un modelo de terapia holística, integrativa, que pueda atender la totalidad de las necesidades psicosociales que están aquejando a ese menor y no salir corriendo y ponerlo en un proceso médico, quirúrgico, que luego va a ser irreversible. El problema es que los activistas de la diversidad sexual le han puesto el sello a esos procesos de terapia, le han puesto el sello de terapia de conversión. Y han creado toda una narrativa aterradora de que en las terapias de conversión se humilla a los pacientes y se golpea a los pacientes y se hacen 20 cosas como si estuvieran en un campo de concentración nazi, ¿ok? Y eso es mentira. De hecho, cuando hace unos años en Puerto Rico se discutió a nivel de la legislatura un proyecto que era de Zoela Boy para prohibir las llamadas terapias de conversión. Yo estuve presente en ese proceso, yo presenté ponencia, yo estuve en la discusión de ese proyecto todo el tiempo, y durante los meses que esa discusión se mantuvo, no pudieron presentar un solo caso de alguien que pudiera referir que había sido víctima de terapias de conversión. Las terapias de conversión no existen, nadie las practica, ¿ok? Las terapias de conversión es un sello que se le pone a la psicoterapia en donde uno pretende ayudar a esa persona a que vaya explorando los issues de su sexualidad y otros issues emocionales sin que necesariamente uno tenga que considerar alternativas más radicales como son la medicalización y las intervenciones quirúrgicas. La terapia de conversión fue un modelo de terapia que se utilizaba hace más de 50 años cuando el DSM, el Manual Diagnóstico Estadístico, en las ediciones en aquel momento, sí categorizaban a la homosexualidad como un trastorno. Pero luego que en 1973 el DSM-3 sacó la homosexualidad como trastorno, pues entonces ya ese tipo de terapias no se utilizan. Que se utilizaban hace más de 50 años, pues se utilizaban hace más de 50 años porque el mismo Manual Diagnóstico Estadístico
consideraba la homosexualidad como un trastorno. Así que realmente tampoco era que los clínicos que estaban atendiendo pacientes en ese momento estaban haciendo una barbaridad. Estaban siguiendo las guías de aquel momento. ¿Ok? Ahora, en Puerto Rico nosotros tenemos ahora un proyecto, que es el proyecto 350 del Senado. Este proyecto se aprobó en el Senado, se aprobó en la Cámara, y es un proyecto que pretende prohibir por ley y penalizar a aquellos que no se sujeten a esta prohibición para que a los menores de edad no se les den bloqueadores de pubertad, ni hormonas, ni operaciones. ¿Qué pasó? Cuando el proyecto llega al escritorio de la gobernadora, pues entonces la gobernadora viró para atrás el proyecto por petición de unas preocupaciones que tiene el secretario de Salud, don Víctor Ramos. ¿Quién más? ¿Ok? Y mire, la única preocupación que esta gente tiene es mantener activo y lucrativo en Puerto Rico el negocio de la reasignación sexual. En el periódico El Nuevo Día, Víctor Ramos dijo lo siguiente, el siguiente disparate. La parte mía, dijo él, es la salubrista. Si los menores, y Víctor Ramos es pediatra, empiezan a tener cambios en su pubertad y no se sienten cómodos con esos cambios, van a empezar los problemas de salud mental, de depresión e incluso hasta suicidio. Mire, don Víctor, es al revés. Los niños empiezan a tener la depresión primero, la ansiedad, el trastorno dismórfico corporal, la anorexia, la bulimia. Empiezan a tener eso primero. Y después entonces eso se complica o se añade con un trastorno secundario que es la disforia de género en los casos bien diagnosticados. Y si nosotros nos enfocamos solamente en la disforia de género y en pensar que este es el trastorno primario, vamos entonces a coger la depresión y la vamos a ver como una consecuencia de la disforia de género, cuando la depresión o la ansiedad social o cualquier otro trastorno era trastorno primario y trastornos que se van a ver afectados si empezamos a bloquear la pubertad o a hormonizar a estos chicos. ¿Ok? Ahora, usted se preguntará, pero ven acá, pero ¿cómo es que por primera vez en la historia los senadores y los representantes están tan de acuerdo y firman tan rápido un proyecto y lo ponen entonces en la mesa de la gobernadora? Y la gobernadora lo vira para atrás, porque supuestamente hay que añadirle unas enmiendas para trabajar con los de 18 a 21 años y para poder hormonizar. Dice Víctor Ramos, lo que queremos es que puedan usar los bloqueadores y cuando sean adultos mayores de 21, pues decidan si siguen con hormonas y transición permanente o no. Ya los dañaste. Pero si es que ya los dañaste porque ya les alteraste el desarrollo natural de su sexualidad biológica. Hombre, la verdad es que, oye, la verdad es que Víctor Ramos, él ha llegado hasta donde llega porque tiene cara de yo no fui, pero él sabe. Si es pediatra, ¿cómo no va a saber? ¿Ok? Pues ¿saben qué? Le voy a contar un chisme. Lo que pasa es que en las organizaciones que aquí en Puerto Rico trabajan con la industria de la reasignación de sexo, hay gente muy conectada con el Partido Nuevo Progresista. Y yo sé quiénes son y con nombre y apellido, y ahí se los dejo. Y no voy a mencionar quiénes son, porque me van a tirar arriba la Sagrada Inquisición de la Junta Examinadora de Psicólogos, porque son gente que dominan las organizaciones profesionales, son gente que tienen al Departamento de Salud agarrado por el mango, y no sería la primera vez que a mí me hacen una querella ética fatula. De esto se trata. Joe. Hay que seguir fiscalizando. Recuerda que hay 7 organizaciones en Puerto Rico, 7 lugares que tienden a hacer esto.
Y uno de ellos es el municipio de San Juan, que tiene un lugar que hacen este tipo de tratamiento. Luego vamos a hablar y vamos a ondear más sobre esto porque a mí me gusta, ¿verdad? Destapar este tipo de cosas. Quería que producción nos compartiera una gráfica relacionada al Real ID, si tienen la oportunidad. Y es que se anuncia que tienen hasta mañana, hasta el 7 de mayo, para poder sacar el Real ID. Las personas que no les guste esto, la otra manera para poder viajar hacia los Estados Unidos es teniendo su pasaporte, ¿verdad? Estamos a favor o en contra, ¿verdad?, de esas medidas, pero así es que se ha establecido. Así que si no tiene pasaporte, para montarte un avión e ir a cualquier parte de los Estados Unidos, va a ser a través de este Real ID y tienes que entonces estar pasando para ponerte supuestamente hasta el 7 de mayo. No entiendo bien si después del 7 de mayo no van a ponerlo. No. A la verdad que... Lo puedes sacar, pero lo que no puedes hacer es viajar si no lo tienes. Pues, entonces, pues te toca sacarlo. Si no, con tu pasaporte. Porque habían personas que me habían preguntado, sí, si no tienes Real ID, solamente con tu pasaporte. Así que vamos a seguirle entonces también dando atención a lo que Angie nos está indicando, puesto porque no sabemos por qué entonces Víctor Ramos insiste en no aprobar una ley que él dijo allí bajo juramento que él estaba muy de acuerdo. Así es, Víctor Ramos. Gracias por habernos sintonizado. Quedan 2 minutitos. Déjame decir algo en 30 segundos. Para las personas que nos escuchan, habemos profesionales de la salud médica y de la salud mental que atendemos a los niños y adolescentes que refieren inconformidad con su sexo biológico y los atendemos de una manera reservada, sin medicalizaciones hormonales o de bloqueadores de pubertad y sin sugerir operaciones. Cuando usted va a alguna de estas clínicas que les dicen, ¿verdad?, que tienen estos títulos de que bregan con estas disforias de género y estas cosas, lo primero que hacen es que les dicen allí que no hay otra manera de atender a estos pacientes. Y eso es falso. ¿Ok? Así que si usted tiene algún familiar o conoce a alguna persona que está atravesando esta situación con sus niños o sus adolescentes, pues usted puede darle el teléfono a la doctora Angie González. Es posible que yo lo pueda atender, pero no necesariamente, yo no soy la única. Y puedo entonces también dirigirle a algún otro profesional que, basado en ciencia, pueda atender a su hijo, a su nieto, a su sobrino, el que sea, sin tener que dirigirlos de manera precipitada o de manera, ¿verdad?, sin cuestionamiento, a que empiece a alterar su biología, porque realmente estos son tratamientos que conllevan mucho riesgo y que no tienen una buena base científica para seguirlos sosteniendo. Para comunicarse con Angie, favor de llamar al 787-613-5908. Y antes de irnos, también quiero aprovechar para darle las gracias a nuestros auspiciadores, en este caso a Superpan. Este es el pan que es basado en papa. Le digo a todo el mundo que lo pruebe, no se va a arrepentir. Esto está libre de cualquier tipo de toxina. Esto es muy importante tenerlo por la mañana, sabroso, y le damos las gracias a nuestros auspiciadores, porque gracias a estos auspiciadores es que podemos seguir entonces acá. Así que comparta la información, comparte lo que está dando y continúa aquí por Tiva TV. Dios los bendiga y gracias. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate, Portiva.